No soporto la hipocresía de la extrema derecha con la muerte del Papa Francisco. De verdad que no la soporto. Porque ahora vemos a los representantes más insignes de esta triste ideología lanzando de aquí para allá días de luto. Lo ha hecho Javier Milei, 7 días de luto en Argentina. Lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso, 3 días de luto en Madrid. Pero cuando estaba vivo, este mismo Papa, al que ahora lloran e imponen días de luto, ¿cómo lo trataban? Esa es la pregunta. Y la hemeroteca está clara, lo vamos a ver en el capítulo de hoy. Pero un simple recordatorio. Javier Milei, entre gritos y espumarajos, calificaba al Papa Francisco como el representante del maligno en la tierra. Lo llamaba comunista, lo insultaba de la manera más cruda y desvergonzada. Y ahora resulta que dice que días de luto, que siempre fue su amigo. Lo que siempre fuiste es un hipócrita, maleducado y además ahora cobarde, que no se atreve a mantener una posición tan miserable como la que me diste en su momento, pero un adulto funcional, por lo menos los funcionales, cosa que cada día dudo más que esta gente lo sea, es capaz de mantener un insulto tan contundente. Porque si lo dices, tus razones tendrás, no después amedrentarte a la mínima. De cambio, exactamente igual que Isabel Díaz Ayuso, criticando las posiciones del Papa de Roma respecto a la justicia social, que es un invento comunista, y chorradas varias. ¿Y ahora qué? Bueno, pues con Ayuso un poco más, porque ha hecho el ridículo en su declaración pública, lo vamos a ver en el capítulo de hoy, pero no soporto esta hipocresía. De verdad que no la soporto, pero es nuestro pan de cada día. Nunca mejor dicho. En términos cristianos, no son católicos. Simplemente utilizan el catolicismo como una especie de escafandra con la que presentarse al mundo, pero sus ideas están completamente alejadas de una mínima noción de catolicismo o de cristiandad. A Jesucristo también lo llamarían comunista. Mientras expulsaba a golpes a los mercaderes del templo, también lo habrían llamado peligroso radical. Y cuando en la Biblia se leen cosas como que antes pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos, habrían dicho también que esto es una escritura marxista, pérfidamente marxista. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Los que estáis lejos de la realidad sois aquellos que criminalizáis al más débil. Que pudiendo ir contra los mercaderes, contra los que decidís ir, es contra los pobres que deciden inmigrar, contra los más vulnerables, contra los más desgraciados de la sociedad. No hay compatibilidad de ese malismo con la doctrina social, con la doctrina humanitaria de una iglesia que tanto dicen defender, pero que solamente la utilizan como ornamento. Vamos a ver también en el capítulo de hoy quién puede ser el nuevo papa. Porque algunos, ya sabéis, están relamiendo pensando en que pueden imponer un papa conservador que elimine todo lo que ha hecho este Papa de Roma. Vamos a ver cómo se producirá el cónclave, cuáles son las opciones posibles. Y trayéndolo un poco más a política nacional española, mucho cuidado, porque hay 2 eurodiputados, de los que consiguió Alvise Pérez, que ya sabéis que consiguió 3 eurodiputados, bueno, pues los otros 2, que no son él, están estudiando acciones legales contra él, por presunta difamación. Vais a alucinar con esta historia. Y el Partido Popular, completamente perdido, diciendo que Pedro Sánchez es considerado en Europa el Víctor Orbán del Sur. Claro, con la pequeña diferencia de que Víctor Orbán es un extremista de derechas, homófobo, que formaba parte del Partido Popular Europeo, de su partido. En fin, amigos y amigas, estamos de vuelta tras Semana Santa. Hoy es martes 22 de abril y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Os prometo que no soporto esta hipocresía. Sobre todo a Isabel Díaz Ayuso, que además se equivoca a la hora de ser hipócrita. Atención, lo comparte El Mundo. Dice: Ayuso decreta 3 días de luto en Madrid por la muerte del Papa, del sumo pontífice. Pontífice. ¿Por qué digo pontífice? Bueno, pues atención, porque digo pontífice. Queremos transmitir nuestro pésame y el mío propio, el pésame de todo el gobierno de la Comunidad de Madrid a los 1.400 millones de católicos de todo el mundo por la muerte del Papa Francisco, el primer pontífice hispanoamericano. El primer pontífice hispanoamericano. Se le nota plenamente comprometida con la cultura cristiana y católica. Desde hoy vamos a decretar 3 días de luto, como hemos hecho con los 2 anteriores papas.
Bueno, pues exactamente igual, 3 días de luto, pero ahora, amigos y amigas, además de esto de no saber decir pontífice y decir pontícipe, vamos a ver las cosas que decía Isabel Díaz Ayuso del Papa de Roma, pero antes vamos a ver un ejemplo todavía más sangrante. Porque además es el presidente de la nación argentina, del país, que vio nacer, crecer y consolidarse como una figura importante dentro de la Iglesia al Papa Francisco antes de que fuese Papa Francisco, y precisamente ese presidente, bueno, pues ponía en el día de ayer: adiós, con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia: que descanse en paz. Comparte esta fotografía con la bandera argentina de un papa que ideológicamente se le podía considerar cercano al peronismo, que es esa ideología que Javier Milei se ha conjurado llegar a destruir. Y que además encaja bastante bien, me refiero a la ideología del peronismo, con ese humanismo, ese justicialismo también tan propio de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica de verdad, no de los que se autodenominan como hombres de fe, pero que después están dispuestos a venderlo todo. Nada es sagrado en el mundo en el que todo se compra y todo se vende. Ni siquiera la religión, y por supuesto mucho menos para aquellos que se reivindican como libertarios, pero entendidos como libertad de comprar y vender todo, siempre y cuando tengas dinero para hacerlo. Pero es que Javier Milei era el que decía este tipo de cosas sobre el Papa Francisco. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Y se quedaba tan ancho este pedazo de sinvergüenza que está sentado en la Casa Rosada y que ahora, cobarde, después de haber emitido estas vomitivas declaraciones sobre el Papa de Roma, esconde la cola bajo sus patas y dice: no, pese a las pequeñas diferencias que tuvimos, una pequeña diferencia no me parece a mí que lo llames representante del maligno, precisamente al Papa de Roma. Y simplemente, ¿por qué? Porque no comparte tu ideología de venderlo todo, de dejar al más vulnerable en la estacada, de insultar a los que menos tienen, de no proteger a los más vulnerables, que literalmente es la purísima ideología católica en su esencia, a pesar de la perversión de tantísimos años de gente que atendía a otros intereses, pero que nada tenían que ver con lo que en principio y en fundamento era el catolicismo. Pero es que aquí hay todavía más. Lo compartía aquí Óscar Puente y dice: ellos son así. A ver si no se desata otro conflicto diplomático por Javier Milei, por recordarle que él estaba diciendo estas cosas. Estos son tweets suyos, ¿eh? Dedicado a vos, zurdo hijo de puta. Mencionando a Pontifex, que es la cuenta de Twitter del Papa de Roma en Twitter. Dedicado a vos, Papa Francisco, zurdo hijo de puta, que andás pregonando el comunismo por el mundo. Sos el representante del maligno en la casa de Dios. ¡Viva la libertad, carajo! Joder, con las pequeñas diferencias. Continúa, ¿eh? Para variar, Papa Francisco diciendo pelotudeces que buscan hundir al mundo en la pobreza. Enemigo del bienestar. Tenía que ser peroncho zurdo. Compartía este artículo que ponía: en la última del Papa Francisco: las empresas no deben existir para ganar dinero. El pontífice argentino, pontífice, Ayuso, no pontícipe, asegura que el dinero es el estiércol del diablo. Otra más, confirmado. El Papa Francisco: cada día queda más claro lo zurdo repugnante que sos. Estás a favor del comunismo, que ha sido un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Además de matar a más de 100 millones de seres humanos, sos aliado de asesinos empobrecedores. Otra más. Papa Francisco: cuando dice boludeces de tamaña magnitud, le doy un crédito a los que dicen que la pobreza es un buen negocio para la Iglesia. Y ahora de repente dice que no, que le ponemos 5 días de luto. Que descanse en paz. Haber conocido su bondad y sabiduría. Ahora resulta que era bondadoso y sabio, ¿no? Ya no es un zurdo hijo de puta que va pregonando el comunismo. Es que además no pregonaba el comunismo. No seamos ingenuos, ni siquiera era un papa de izquierdas. Era un papa católico. Era un papa
que aplicaba las enseñanzas de Jesucristo, al que, por supuesto, Javier Milei también habría llamado zurdo hijo de puta si hubiese sido contemporáneo de él. Es evidente. Es evidente. No tiene moral alguna, más allá de la que pueda comprar y vender el dinero. No era comunista. Era un papa de Roma, haciendo de papa de Roma, aplicando esas enseñanzas. ¿Pero qué esperabas? ¿Que un papa de Roma dijese que la libertad de mercado y que las empresas para ganar dinero y que no sé qué, no sé cuántos? Ese no es el cometido del papa. Si quieres escuchar a eso, pues ponte vídeos de empresarios en YouTube. O de emprendedores que te cuentan su rutina, su morning routine, levantándose a las 5 de la mañana y haciendo push-ups y burpees para ponerse muy fuerte y así empezar bien un día de ser los tiburones de las empresas y del ganar dinero. Pero no esperes eso del Papa de Roma. Ni esperes tampoco del Papa de Roma que te estafe con una criptomoneda como haces tú. El Papa de Roma está para otra cosa. El Papa Francisco estaba para otra cosa. Y esa otra cosa no era comunismo, era catolicismo. Era humanismo, era justicialismo. Si eso tú consideras que es comunismo, el problema lo tienes tú. Desde luego no el Papa de Roma. Pero es que Ayuso también tenía un rato para lo suyo. Atención. Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización y la libertad al continente americano. Aquí criticaba Isabel Díaz Ayuso pues que el Papa de Roma, como Papa hispanoamericano, no decidiese pues alegrarse sumamente, esto lo decía desde Washington, en uno de aquellos importantísimos viajes que hacía para huir de Madrid en algún momento. Bueno, pues aprovechó para criticar al Papa de Roma por no aplaudir alegremente la colonización española de América. Ya está. Dijo, me sorprende que un Papa de Roma que habla estas características. Y posteriormente a esto, Ayuso lo que hizo fue también amparar políticamente a todos aquellos delirantes curas que en un podcast que tenían montado decían aquello de ojalá el Papa Francisco se vaya lo más pronto posible junto a Dios, vamos a rezar por ello, y todos se reían, jajaja, que se vaya con Dios pronto, porque lo odiaban. Porque se decían a sí mismos católicos, pero después a la mínima que hubiese alguien que defendiese un discurso católico que no encajaba con su nacional catolicismo, que es otra cosa, que es la ideología malvada que estructuró la dictadura que sufrimos en este país, entonces le deseaban directamente la muerte, con este eufemismo de no, que se vaya y que se reúna con el Santo Padre lo antes posible. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero bueno, Ayuso no era la única. Aquí lo recopilaba Guillermo Guijarro y Julián Macías Tobar. Pues estoy muy de acuerdo con Ayuso con lo del Papa. Tengo que decir que el Papa no ha estado nada afortunado. El Papa es un Papa comunista y es el representante del diablo en la tierra. Es el antipapa. Bueno, pues ya veis que simplemente por los enemigos que tenía el Papa de Roma, el Papa Francisco ya merece la pena verle con cierta simpatía. Además, mediocre hasta el final, Eduardo Inda. No he visto qué ha dicho Eduardo Inda, pero seguramente también se haya sumado a esta hipócrita estampida de la extrema derecha mundial, de después de criticar y llamar este tipo de barbaridades al Papa de Roma, ahora decir, ay no, pobrecito, días de luto no que diario, habrá proclamado también. Además, qué poco original, qué mediocridad explícita la de un tipo que ni siquiera es capaz de pensarse un insulto original, que tiene que robárselo a Javier Milei, representante del diablo en la tierra, le llama. Representante del diablo en la tierra. Lo mismo que Javier Milei. Y mientras tanto Ana Rosa riéndose, ¿eh? Y es el representante del Papa, es un Papa comunista y es el representante. Un Papa comunista y todos ja, 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 ja. Qué triste, qué ridículo, qué cutre. Que sigan ahora a decir, no, siempre estuvimos con el Papa de Roma. Para la próxima vez que te digan, no, nosotros somos representantes del catolicismo, defensores frente a los malvados musulmanes. Pero ¿qué sois vosotros frente a los malvados musulmanes? Si sois los primeros que vendéis la ideología cristiana, la mínima de cambio. No existe ni siquiera ya una derecha católica en este país. Democristianos clásicos como los que construyeron también en parte los sistemas de bienestar en Europa ya no existen. Lo que existen son estas deformaciones que se han quedado con un catolicismo estético, que tiene que ver pues exactamente igual que con el patriotismo estético que representan,
que se reduce a algo simbólico, a llevar una pulserita, a llamarse muy fuerte, soy tal o soy cual, pero sobre todo soy en contra de. No soy porque estoy a gusto conmigo, porque es lo que me gusta, porque es mi tradición y creo que es lo que hay que defender para cuidar a los que menos tienen. No, eres en contra de. Soy católico en contra de los inmigrantes, soy católico en contra de los musulmanes, soy católico en contra de los que son de izquierdas o ateos, soy católico en tanto en cuanto no soy otra cosa. Igual que español, soy español en contra de los de izquierdas, soy español en contra del feminismo, en contra de las mujeres, en contra del colectivo LGTBI, en contra de las personas trans, soy español en contra de los catalanes, de los vascos, de los gallegos, de todo aquel que habla otro idioma diferente. Esa es la forma excluyente de la identidad que comparte toda esta gente porque no sabe ser nada si no es odiando. A través del odio no se construye nada, se destruye todo, pero no se construye nada. Y ellos solamente tienen identidad a través del odio. ¿A dónde va eso? No va a ninguna parte más que hacer el ridículo de esta manera que estamos viendo aquí. En fin. Es que mira que hay que ser miserable, Javier Milei. Pero más allá de la hipocresía de estos, ahora recordemos la bondad del otro. Porque de hecho, la última aparición pública del Papa Francisco fue para condenar el genocidio de Israel en Palestina. Y no me puede parecer una despedida más preciosa, más bondadosa. De hecho, el máximo representante del Estado palestino ha salido a darle las gracias por su relación al cabeza de la Iglesia Católica. Pues dicen muchos, no, si tú eres católico no puedes defender a Gaza, porque son ahí islamistas, peligrosísimos. Bueno, pues resulta que hay una cosa que habla por encima de si eres de una religión o de otra, que es la simple humanidad. Que si eres una buena persona religiosa, y no importa de qué religión seas, es muy probable que la tengas, que la conserves. Y es más probable que se entienda un musulmán bueno con un cristiano bueno o con un católico bueno, que se entienda cualquier otra persona, pero que en su interior lo que albergue sea maldad. Pero está muy cerca cualquier persona con cualquier ideología, incluso digo, o también religión, de otra persona buena que entre dos personas malas. Y por desgracia, los que están al frente pues, del Estado de Israel no es que sean judíos. Su religión es lo de menos. Lo que les define es la maldad. Porque también un israelí bueno se entiende también con un gazatí o con un palestino bueno, igual que se entendería con un católico bueno. El problema es que el malismo es lo que triunfa. Tanto en la Casa Blanca, que lo permite, como en el gobierno de Gaza, como muchos gobiernos de la Unión Europea que permiten, ignorando o mirando de lado, poniéndose de lado mientras todo esto ocurre, el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Bueno, pues alguien que no se puso de lado fue el Papa Francisco. Le honra que una de sus últimas apariciones públicas fuese para hablar de esto. Y además de Gaza, también habló en un último mensaje del Papa Francisco antes de morir de los migrantes. De hecho, la última reunión que tuvo el Papa Francisco, es triste, pero es así, fue con el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que acudió en visita precisamente en la Semana Santa a Roma. Conoció al Papa Francisco, estaba en una situación un poco compleja, pero parecía que remontaba un poco. Y aprovechó el Papa Francisco para criticar la labor del gobierno de los Estados Unidos con los migrantes, con la barbaridad que están haciendo, deteniéndolos y deportándolos a cárceles que no son cárceles, que son prácticamente campos de concentración en El Salvador. Y criticó eso el Papa Francisco. Al día siguiente falleció. Pero lo último que hizo, su última acción, fue la de decirle cara a cara a otro de esos representantes verdaderos, pero este verdadero del maligno en la tierra en todo caso, que lo que estaba haciendo no puede estar más en contra de los valores cristianos. Y eso sí es algo aplaudible a través del catolicismo, del cristianismo, o algo que Jesucristo, en las enseñanzas de Jesucristo, habría hecho él también. ¿Vosotros pensáis de verdad que Jesucristo se habría dedicado a llenar cárceles de inmigrantes, separando a padres de niños, deportándoles, tratándoles como si fuesen poco menos que basura? ¿Alguien se imagina a Jesucristo haciendo eso? Pues claro que no.
Sin embargo, ellos lo hacen y al mismo tiempo se atreven a reivindicarse como los más católicos y cristianos del mundo. Decía aquí Julián Macías Tobar, va a ser difícil que vuelva a existir un papa a la altura del Papa Francisco. Yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida. Y quería preguntarle si ve un espacio en la Iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de Iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la Iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la Iglesia, ¿no es cierto? Brutal, brutal. Es una de las corrupciones de la Iglesia. Son infiltrados en la Iglesia aquellas personas que promueven el odio desde dentro contra todos aquellos que no encajan en su visión de lo que es la vida, pero es su visión personal. Es que es brutal, es que... O sea, con sus limitaciones, evidentemente, como toda institución milenaria y durante tantos años tan conservadora y tan complicada, polémica como ha sido la Iglesia Católica, dentro de una estructura como esa, pero de un impacto simbólico bestial a nivel mundial, ¿cómo de importante era tener a un tipo como el Papa Francisco al frente? Con este discurso, que abrazaba lo que fuera en lugar de rechazarlo y justificarlo con las Escrituras, como decía. Pues esto es lo que ahora se ha perdido y lo que algunos corren a decir que siempre estuvieron de acuerdo. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora viene la elección del nuevo Papa. Y así será el proceso. Estos son, lo que estáis viendo aquí, representa a los 252 cardenales de 94 países diferentes, más países que nunca, porque se ha ampliado más que nunca la cantidad de países que va a haber en este cónclave, que tendrá que elegir al nuevo Papa de Roma. 252. El cónclave más internacional y también uno de los más jóvenes de la historia reciente, elegirá en menos de un mes a un nuevo pontífice, al nuevo Papa de Roma. Esos 252 cardenales que componen el colegio cardenalicio serán 135 cardenales los que se reúnen en la Capilla Sixtina para poder votar al nuevo Papa, porque solamente son los que tienen menos de 80 años los que tienen derecho a voto. Y uno de esos 135 que se reunirán serán los que, entre los cuales se encuentra el nuevo Papa de Roma. 14 son de Norteamérica, 53 europeos, 23 asiáticos, 23 latinoamericanos, 18 africanos y 4 de Oceanía. Será el cónclave más internacional de la historia, con solamente un 39% de europeos, que aún así sigue siendo, ostras, pues un número bastante alto, porque los europeos no somos el 39% de la población mundial, sin embargo, sí que son el 39% de los cardenales que van a poder elegir. Sin embargo, ha bajado mucho ese número. Destaca el poder del Papa Francisco porque 108 de los cardenales fueron nombrados durante su mandato. 22 fueron nombrados por Benedicto XVI y 5 por Juan Pablo II. Y lo que viene después es una elección bastante política realmente. Hay un libro, una novela que se titula Cónclave, ahora no recuerdo el autor, me la leí hace poco pero no recuerdo el autor, pero acaban de hacer también una película sobre esta novela, muy interesante, también se llama igual, Cónclave, en la que se ve como el proceso, lejos de esta idea de guiado por la mano de Dios, es un proceso muy político, en la que se ven las diferentes sensibilidades que hay dentro del colegio cardenalicio. Están los más conservadores, los más progresistas, los ultraconservadores, los mucho más progresistas, los que están por el centro sin saber cómo definirse. Y en esa elección de diferentes sensibilidades es como surge el Papa de Roma con un voto. Si 90 cardenales o más
votan a un candidato, se consigue un nuevo papa y sale la fumata, la famosa fumata blanca. En el caso de que no se lleguen a los 2/3 del colegio cardenalicio, sale fumata negra y se repite la votación. Esto ocurre unas cuantas veces hasta que cambia el formato de votación. Ninguno de los últimos 12 cónclaves, desde 1830, han tardado más de 5 días en elegir a un nuevo pontífice. Los últimos 3 duraron menos de 48 horas. Francisco fue elegido con 5 votaciones, Benedicto XVI con 4 y Juan Pablo II costó un poco más con 8. ¿Saldrá un nuevo papa progresista de esta votación? Es difícil de saber, porque el Papa Francisco fue elegido a partir de un colegio cardenalicio que era mucho más conservador del que hay ahora, y sin embargo lo acabaron eligiendo a él. ¿Podría ocurrir que ahora, de estos 135, que la mayoría han sido nombrados por el Papa Francisco y que se presumen un tanto más progresistas, eligiese a uno conservador? Se podría dar también la situación. Por eso os digo que esto es un proceso muy político, también un tanto opaco. Es difícil conocer perfectamente qué es lo que va a ocurrir. Vamos a ver rápidamente ahora algunos de los posibles candidatos que tienen más papeletas, según están diciendo los expertos, los analistas. Yo evidentemente no soy un experto en cuestiones de sucesión papal, pero por lo que he podido informar son los que sí que tienen más papeletas de poder conseguir esos votos suficientes como para poder seguirlos, como para poder ser los siguientes papas de Roma. Dice aquí Agustín Antonetti: en los últimos meses, Edward Pentin, uno de los máximos especialistas sobre el Vaticano, armó una lista de quiénes son los principales candidatos para ser el próximo papa una vez que muera Francisco. Esta es la lista. Peter Erdo, Hungría, 72 años, creado cardenal por Juan Pablo II. Es el presidente de la Conferencia Episcopal Húngara. Trabajó para rehabilitar el cargo al cardenal Minszewski, su predecesor, que luchó fuertemente contra el comunismo en Hungría. Luis Antonio Tagle, Filipinas, 67 años. Perfecto para el dicasterio para la evangelización, progresista, carismático y cercano a la gente. Tiene un enfoque en la misericordia y la justicia social alineado al legado de Francisco. Podría ser el primer papa asiático. Un papa filipino y progresista, completamente alineado con el Papa Francisco. Peter Turkson, Ghana, 76 años. Podría ser primer papa negro, primer papa africano, expresidente del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, es moderado, combina sensibilidad social y diplomacia. Raymond Burke, Estados Unidos. Ojo con este, 76 años. El candidato apoyado por Trump. Representa el sector más conservador. Fue un fuerte opositor a Francisco, especialmente a todas las reformas de los últimos años. Apoyado por Trump explícitamente, Matteo Zuppi, Italia, 69 años, arzobispo de Bolonia y presidente de la Confederación Episcopal Italiana, miembro de Sant'Egidio. Es conocido por su labor de mediación y diálogo interreligioso. Es un progresista dialogante. Malcolm Rajik, Sri Lanka, 77 años. Nombrado obispo por Juan Pablo II, fue también apoyado por Benedicto XVI. Habla 10 idiomas, se puso el matrimonio entre personas del mismo sexo en Sri Lanka y prohibió a las mujeres servir en el altar durante las misas. Pietro Parolin, Italia, 70 años, actual secretario de Estado del Vaticano, hombre de máxima confianza de Francisco. Lo acusan de acercarlo con la izquierda global. Se le reconoce por su diplomacia y pragmatismo, su posición lo coloca entre los moderados. William Eyck, Países Bajos, 71 años, es arzobispo de Utrecht y teólogo tradicionalista. En contra de las reformas de Francisco en cuestiones de moral sexual y la comunión para divorciados vueltos a casar, se alinea más con visión conservadora de Benedicto XVI. O sea que directamente te niega la comunión como te hayas divorciado. Brutal. Ojo con este. Robert Sara, guineano, 79 años, también sería primer papa negro, y primer papa africano, una de las opciones más conservadoras que hay, admirado por los sectores más tradicionalistas y está en contra de las bendiciones homosexuales, conocido por ser el cardenal anti-woke. No está en la lista, pero es muy popular. Y aquí también hicieron, el Sunday Times hizo esta tabla en la que se puede ver más o menos la distribución de los diferentes cardenales que van a poder votar, entre 17 progresistas, 47 de centro-izquierda, se podría decir, de soft progressive, los moderados o ambiguos un 25, soft conservative, más o menos conservadores, conservadurismo blando 47 y muy conservadores 4. Es decir, está un tanto escorado hacia el progresismo, pero todo depende pues también seguramente de estos moderados o ambiguos que sean los que decanten la balanza. No sé si entre estas personas que hemos visto aquí estará el próximo papa, lo veremos
más pronto que tarde realmente, pero estaremos muy atentos a ver quién va a recoger el testigo, pues bueno, de esta labor tan importante que ha hecho durante estos años el Papa Francisco, y si lo obligan a retroceder todo. Y hablando de retrocesos, vaya retroceso que se está comiendo Alvise Pérez. No solamente sus intenciones de voto, pensaba que se iba a comer el mundo y que iba a ser la llave de gobierno para Feijóo y Abascal, bla, bla, bla. Y ahora resulta que de los 3 eurodiputados que consiguió en las elecciones europeas, 2, es decir, los otros que no son él, están estudiando acciones legales contra Alvise. Diego Solier y Nora Junco. 2 eurodiputados del grupo Conservadores y Reformistas Europeos que se presentaron por Se acabó la fiesta, estudian acciones legales contra Luis Pérez, conocido como Alvise Pérez, por sugerir que lobbies del sector armamentístico les han sobornado para votar a favor del rearme europeo. Tremendo, ¿no? Bueno, pues atención al vídeo, amigos y amigas. No es una votación del rearme, son decenas y decenas de votaciones sobre el rearme en diferentes plenarios del Tribunal del Parlamento de Estrasburgo. Un pequeño contexto. Ahora Alvise Pérez se está queriendo presentar como que él es un máximo defensor de las votaciones contra el rearme europeo, porque te dice, y ahora te hace aquí una vuelta, que el rearme lo que tiene que ser es nacional. Ah, vale, fantástico. Lo que está en contra del rearme europeo, pero a favor del rearme nacional. Es decir, que para ti la solución sigue siendo la misma, comprar más armas, pero comprarlas nosotros. No de manera confederada con el resto de la Unión Europea, que realmente para defendernos de alguna amenaza extranjera tiene más sentido rearmarnos a nivel europeo, porque hay 27 ejércitos diferentes, no tiene sentido que estén todos descoordinados. De hecho, más que rearme, lo que tendría que haber es una coordinación buena de esos ejércitos, que nos saldría bastante más barata también. Pero bueno, aquí dice que él está en contra de eso, del rearme europeo, que es rearme nacional, y que sus eurodiputados, bueno, atención. En absolutamente todas, yo, Alvise Pérez, he votado en contra. Mis otros 2 eurodiputados, que son Diego y Nora, han votado en contra en casi todas, menos en las últimas. Yo les he pedido explicaciones de por qué en las últimas ellos han votado a favor. Yo voto en contra en todas. Cuando hay un ramillete, etcétera, pues puedes corregir el voto sobre la marcha, etcétera, y se hace. Pero yo voto en contra en absolutamente todas porque me parece que el rearme es criminal. Y porque si nos tenemos que rearmar, que sea como gobiernos nacionales, es decir, el ejército nacional de cada país. Yo quiero rearmar a mi país modernizándolo, porque de nada sirve todo lo que tenemos en el ejército si luego nos vienen 10.000 drones a reventarnos. Tenemos que modernizar el ejército español, pero desde los presupuestos generales del Estado, no porque rearmemos a la Comisión Europea con 800.000 millones de euros y luego ellos digan quién tiene qué ejército. Yo eso no lo quiero, yo voto en contra. También os digo que hay unos lobbies muy fuertes de poder, de los que ni siquiera yo soy indemne. Yo no puedo controlar y además es una agrupación de electores. Yo no sé si ha venido un lobby por detrás y me ha comprado un eurodiputado mío. Yo sé lo que voto yo. Yo he votado en contra. ¿Alguno ha votado a favor? ¿Qué hago? Me encantaría que pidiera explicaciones. A mí no me las ha dado. Bueno, pues ahí lo tenéis. Alvise diciendo que tal vez un lobby armamentístico ha comprado a uno de sus eurodiputados. Vaya campaña brutal, ¿no? Estás haciendo, Alvise Pérez. Que lo que estás básicamente explicando es que te vas a presentar unas elecciones generales con la intención de tener un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, al mismo tiempo que dices que ni siquiera eres capaz de controlar lo que hacen 2 eurodiputados. O sea, sois 3. Dicen que 3 es multitud, pero es que en tu caso son masas, parece ser, porque ni siquiera eres capaz de controlar ese pequeñísimo espacio político que habías conformado. Pues imagínate, si esto que le está pasando en Europa le pasa en el Congreso de los Diputados, si no puedes controlar a 2 diputados, no puedes tener una mínima estructura o una mínima decencia de partido, o del cachondeo ese que montó, que se llama Se acabó la fiesta, como para dominar qué hacen sus 2 eurodiputados y poder certificar que no están siendo comprados por lobbies armamentísticos, y ahora resulta que dices que quieres tener a muchos más en el Congreso de los Diputados. Hombre, la verdad que como carta de presentación es bastante ridícula. Bueno, bastante ridícula, es pésima, es infame. ¡Qué maldita pena! Y en esto está ahora Alvise Pérez, además, amigos y amigas, de haber sido investigado por el Tribunal Supremo, que la semana pasada justo le abrió una investigación por ese supuesto, presunto, aunque bastante explícito, financiación ilegal de su partido político. Dame 100.000 euros en metálico que no estén sujetos al Tribunal de Cuentas, le dijo a un empresario de criptomonedas que mandó esos audios.
no solamente a la prensa, sino a la justicia, y por eso ahora está siendo investigado. También aislado en Bruselas, no está en ningún grupo político en Bruselas, todo el mundo le da la espalda porque está pringao hasta las cejas. Sin rastro del sorteo de su sueldo, aquello que dijo copiándole a Milei, sortearé mi sueldo. Todos los meses sortearé mi sueldo íntegro. Bueno, sorteó un par de veces y dejó de sortearlo. Y ahora resulta que además con estos problemas, con sus propios eurodiputados a los que él puso en su lista y de los que por cierto no conocemos ni su cara, porque su campaña entera fue él diciendo se acabó la fiesta, se acabó la fiesta. Cosa que le hizo temblar bastante a Vox y a Santiago Abascal, ¿eh? Bueno, pues vamos a estar muy atentos a esta situación porque, vamos, me hace una gracia que ahora se están peleando entre ellos. Incluso están estudiando acciones legales. Vaya campaña mediocre. Vaya campaña mediocre para las elecciones generales, amigos y amigas. Pero si queréis hablar de mediocridad, nunca nada es mejor que o ver a Cuca Gamarra o al excelentísimo portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, o, en su ausencia, a la señora Dolors Montserrat, que es líder del Partido Popular en el Parlamento Europeo, y que ahora acaba de soltar esta soberana tontería, esta bobada de dimensiones históricas, como que en la Unión Europea ya ven los tics autoritarios de Sánchez y que le llaman el Orbán del Sur. ¿Cómo no puede ser más cutre? Dolors. Ai, Dolors. Com fas això, Dolors? ¿Cómo es tan cutre? El Orbán del Sur, para empezar. Víctor Orbán, que es el primer ministro húngaro, resulta que es un tipo que viene del Partido Popular Europeo, es decir, de tu partido. Eso para empezar. Y para continuar, es un tipo de extrema derecha. Es un tipo que alaba a Putin. Es un tipo que está en contra del aborto, que está en contra de los homosexuales, que acaba de prohibir el orgullo, la celebración del orgullo en su país, que ha prohibido hablar en las escuelas de la homosexualidad, que es declaradamente antifeminista y que además, y aquí ya lo cierro del todo, está en el mismo grupo político que vuestros socios, que son los de Vox, que hace 2 días estuvo aquí en España Víctor Orbán y no reunido con Pedro Sánchez. Estuvo en la celebración, en el aquelarre de extrema derecha que montó Vox aquí con toda la extrema derecha internacional, con Santiago Abascal al lado. Es decir, con vuestros socios en todos los sitios donde gobernáis. Entonces, ahora de verdad va a utilizar esta señora, que es que de verdad tiene menos luces que el dormitorio un topo, comparando a Pedro Sánchez con Víctor Orbán, de verdad. Si sois vosotros los que estáis al lado de Víctor Orbán, precisamente, se puede ser más malditamente torpe, políticamente ridícula, que utilizar este tipo de comparaciones. Bueno, pues se puede. Porque esta semana el Partido Popular se ha engorilado, es el término que vamos a utilizar, y ha decidido que va a llevar al Senado una petición para obligar al gobierno a presentar los presupuestos. Bueno, que ya puede decir misa, que hagan el Senado, donde tienen mayoría absoluta, porque claro, en el Senado en este país, a más allá de cementerio de elefantes, poca cosa más, porque de representación territorial tiene poca, porque no funciona y porque, en segundo lugar, todo queda subordinado a la última palabra del Congreso de los Diputados. Así que lo que haga el Senado puede ser simbólico, lo que quieran, pero ya está. Atención a lo que se viene esta semana con el Partido Popular intentando apretar por ahí. A ver qué les sale. Con la suerte que tienen, me da la sensación que les saldrá mal. Pero claro, cuando tú te enteras de esto, de que van a obligar al gobierno a presentar presupuestos, claro, aquí lo decía también Óscar Puente, dice, esto va por Mañueco, que lleva 5 prórrogas presupuestarias los últimos 6 años. A ver si así se decide. Y claro, es una cosa tremenda, porque cuando el Partido Popular no consigue sacar presupuestos, como cuando Ayuso estuvo prorrogando año tras año, tras año, tras año, porque no consigue sacarlos, o lo ha hecho Mañueco 5 veces seguidas, ahora mismo muchas comunidades del PP no están consiguiendo sacar presupuestos, entonces no pasa nada. Ojo, como este gobierno tenga algún tipo de dificultad, que es evidente que la tiene y que es uno de los principales problemas de este gobierno, entonces el Partido Popular se pone estupendo. No, vamos a hacer algo en el Senado, tal y cual. Bueno, pues arreglad vuestra casa primero y después, con toda la legitimidad del mundo, decídselo a los demás. ¿Qué es lo que tenéis que hacer como oposición? Pero sin esta hipocresía evidente, que además es tan sencillo que se pille. Y bueno, quería terminar las noticias del día de hoy con este asunto. Igual lo trato más largo en otro vídeo, pero es que es tremendo. Es que durante estos últimos días
ha habido muchas cuentas de esta de extrema derecha que compartían esta fotografía de este chico y decía: se llama Iván Izquierdoso, es el violador del Portal de Valencia. Ha violado a 13 chicas entre el 27 de enero del 24 y el pasado 6 de abril. Salía con su bicicleta de cross en busca de posibles víctimas y la oportunidad para asaltarlas en los portales de sus domicilios. Y después estaban diciendo en todos los lados que era un podemita, que era alguien militante de Podemos, que era de izquierdas, no sé qué, no sé cuántos, pero ¿qué pasa? Que resulta que precisamente este tipo, que en su momento sí que había tenido alguna declaración progresista y tal, compartía los tweets de este señor, de él mismo, que ahora está dedicándose a decir que este tipo era un podemita, del señor liberal. Y es que resulta que, bueno, compartían, comenzaron a difundir su imagen, nombre y apellido, señor Liberal, una cuenta vinculada a la extrema derecha con más de 100.000 seguidores, aludió a que el detenido es de ultraizquierda, difundiendo imágenes suyas de hace una década. Sin embargo, el español pudo comprobar a través del teléfono de uno de los ex amigos de Iván como el valenciano, una cuenta de X ahora borrada, resubía publicaciones de su cuenta, del señor Liberal, y de otras como las del eurodiputado Alvise Pérez. Y es que aquí tenemos, lo comparte aquí Julián Macías Tobar, como, aquí decía el señor Liberal, Iván Colom Villar, el podemita que violaba en serie a mujeres de Valencia, como buen podemita tenía el rocódromo como afición. Estos son los feministas. Y ahora resulta que aquí tenéis a Juan Ramón Rayo, a Iván Colom, a este tipo diciendo: Juan Ramón Rayo, hay gente que aún queremos libertad, y compartiendo un vídeo de Rayo contra Monedero. Después también aquí compartiendo vídeos de un tío blancotero, porque soy un tío blancotero, este mismo tío, Otro vídeo de Manuel Danan fulmina a un ateo en segundos. Otro vídeo aquí, lo que viene, un vídeo contra Pedro Sánchez. Aquí otro vídeo de Juan Ramón Rayo. E incluso partidos de extrema derecha como España 2000 decía: el militante colectivos de izquierda. Todo lo contrario. Y es que en sus redes sociales veis que precisamente compartía contenido de otras características. Que el tipo se radicalizó a partir de la pandemia. Y ahora, esto que estaban intentando utilizar para decir es que la izquierda siempre igual, se les ha vuelto en contra. Hay que ser muy, pero que muy miserable, amigos y amigas. Y ahora vamos con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comenzamos nuestro viaje de hoy en la Rusia zarista de 1870. Concretamente, la pequeña ciudad de Simbirsk, a las orillas del río Volga. En un día como hoy, nacía Vladimir Ilich Ulyanov, quien pasaría a la historia con el seudónimo de Lenin. Un hombre cuyas ideas y acciones cambiarían radicalmente el curso del siglo XX, poniendo en práctica lo que hasta entonces solo había existido en los escritos teóricos de Marx y de Engels. Lenin creció en el seno de una familia de clase media, siendo su padre inspector escolar. Sin embargo, la ejecución de su hermano mayor, Alexander, en 1887, por participar en un complot contra el zar Alejandro III, marcaría profundamente su conciencia política. Este acontecimiento catalizaría su transformación de joven estudiante brillante a revolucionario profesional. La Revolución de Octubre de 1917, liderada por Lenin y los bolcheviques, representó un momento de inflexión histórico. Por primera vez, un movimiento revolucionario tomaba el poder en nombre de la clase trabajadora y establecía un Estado que se definía a sí mismo como dictadura del proletariado. Sin embargo, las duras condiciones de la guerra civil, el aislamiento internacional y la propia inexperiencia en la gestión del Estado llevaron a medidas cada vez más autoritarias que contradecían el ideal emancipador original de la revolución. En sus últimos escritos, el propio Lenin parecía consciente de las distorsiones burocráticas que amenazaban al joven Estado soviético. Su famoso testamento político, en el que advertía sobre los peligros representados por Stalin, muestra una lucidez autocrítica que lamentablemente llegó demasiado tarde. El legado de Lenin sigue siendo objeto de intenso debate en la izquierda mundial. Su aportación teórica y práctica a la teoría revolucionaria es innegable, pero también lo son las contradicciones de un proceso revolucionario que, partiendo de los más nobles ideales de emancipación humana, derivó en uno de los sistemas más opresivos del siglo XX. Quizás la lección más valiosa que podemos extraer es la necesidad de combinar el compromiso revolucionario con una vigilancia constante contra la degeneración burocrática y autoritaria. Avancemos ahora hasta 1904, en España. Un día como hoy, nacía en Vélez, Málaga, María Zambrano, una de las pensadoras más originales y profundas del siglo XX español, aunque injustamente relegada durante mucho tiempo a los márgenes del canon filosófico. Discípula de Ortega y Gasset, Zambrano desarrolló un pensamiento propio que trascendía los límites de la razón instrumental dominante.
Su razón poética proponía una forma de conocimiento que integraba lo racional y lo intuitivo, lo conceptual y lo simbólico, estableciendo un diálogo fecundo con la tradición mística española. El estallido de la Guerra Civil Española, sin embargo, en el 36 marcó un punto de inflexión en su vida, como de tanta otra gente y tantos otros intelectuales. Zambrano tomó partido decidido por la República, participando en actividades e iniciativas culturales como las misiones pedagógicas. Al final de la contienda, inició un largo exilio que duraría 45 años, recorriendo países como México, Cuba, Puerto Rico, Italia, Francia, Suiza. Cuando finalmente regresó a España, que ya fue en 1984, una España democrática tras la muerte de Franco, Zambrano fue recibida como una superviviente de una España derrotada, pero que no había sido vencida moralmente. Sus últimos años fueron de reconocimiento tardío, recibiendo el premio Príncipe de Asturias y el premio Cervantes, aunque la verdadera influencia de su pensamiento apenas comenzaba a desplegarse. Y finalmente nuestra cápsula del tiempo nos lleva a una fecha más reciente pero no menos significativa. El 22 de abril de 1985 en Argentina, el presidente Raúl Alfonsín iniciaba el histórico juicio a las juntas contra los miembros militares de la dictadura cívico-militar que había asolado el país entre el 76 y el 83. Este juicio representó un hito sin precedentes en la historia latinoamericana. Por primera vez, un gobierno democrático llevaba a la justicia a los máximos responsables de un régimen dictatorial por violaciones masivas a los derechos humanos. El proceso enfrentó enormes dificultades, desde las presiones militares hasta la falta de antecedentes jurídicos para juzgar crímenes de semejante magnitud. A pesar de estos obstáculos, el juicio concluyó con la condena de 5 de los 9 acusados, incluidos 2 expresidentes de facto, Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola. Se estableció así que los crímenes cometidos respondían a un plan sistemático implementado desde las más altas esferas del poder militar. Sin embargo, la historia de la justicia en Argentina no seguiría un camino lineal. Las presiones militares, manifestadas en levantamientos como los Carapintadas, llevaron al gobierno de Alfonsín a aprobar las leyes de punto final y obediencia debida, que limitaban significativamente el alcance de estos juicios. Pero posteriormente, el presidente Carlos Menem incluso indultaría a los condenados, en un intento de cerrar definitivamente el capítulo del pasado reciente. Pero el viento cambiaría, por fortuna, de dirección en 2003, cuando el presidente Néstor Kirchner impulsó la anulación de las leyes de impunidad. Este gesto político permitió la reapertura de cientos de causas por crímenes de lesa humanidad. Los responsables de terrorismo de Estado, muchos de ellos que habían gozado de libertad e incluso de privilegios durante años, volvieron a enfrentarse a la justicia. El caso argentino demuestra que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es un proceso largo y complejo, con avances pero también con retrocesos. También nos enseña que la impunidad nunca debe ser aceptada como el precio de la estabilidad democrática y que las heridas del pasado solo pueden sanar a través de un reconocimiento honesto de lo ocurrido y el castigo a los responsables. Hoy, mientras en muchos países se plantean políticas de olvido o borrón y cuenta nueva, en España sabemos bastante de esto, frente a gravísimas violaciones de derechos humanos, el ejemplo argentino nos recuerda que no hay democracia sólida sin justicia y que la memoria colectiva es un territorio en disputa que no podemos abandonar nunca. Y hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Y las preguntas de hoy quedan un poco descontextualizadas ya porque son de la semana pasada, de antes de vacaciones, precisamente cuando fue el juez Peinado de nuevo, por segunda vez, a Moncloa, en esta ocasión para tomarle declaración a Bolaños por el asunto de la mujer de Pedro Sánchez que estira como un chicle y que ya no puede llegar a ningún lado. De hecho, hizo el ridículo este de retrasar todavía más la declaración porque hasta que no encontrase en una tarima en la que poder sentarse él para estar más alto que el resto de declarantes, no quiso empezar la declaración. En fin, dice aquí Ángela, el juez Peinado está revolcando en barro al Poder Judicial. Las instancias superiores, al parecer, no dimensionan o bien están de acuerdo con el quiebre institucional. Esto es lamentable y realmente genera un desgaste a la democracia. José Muñoz añade, pues ¿qué voy a opinar del juez Peinado, que sigue prevaricando y aquellos jueces que deberían vigilar que no lo haga le permiten hacerlo y deberían condenarlo por prevaricación? También lo están haciendo, prevaricar entiendo. La justicia en este país huele a podrido desde hace tiempo. Elisa dice, buenos días Alan, el juez Peinado tiene un problema muy grave. Su autoestima y autoconcepto está por los suelos
suelos y necesita sentirse superior a los demás y seguir alimentando su ego de una manera muy ridícula. Este tipo no debería de jubilarse ya, o está tan aburrido con su vida que no tiene otra motivación. Por otra parte, ¿qué más se puede decir de Mazón? Yo personalmente no voy a insultarlo más, tan solo diré que debe estar en la cárcel por homicidio imprudente, que su ausencia no solo es un error, sino también se ha convertido en la desgracia de muchas familias que no podrán recuperar a sus seres queridos. Y el Partido Popular a seguir defendiéndole como ejemplo de honestidad política, que es lo que dijo Hugo Gamarra, ¿cierto? Un abrazo enorme, Alan, y gracias por seguir haciendo el gran trabajo que haces para no dejar que la memoria caiga en el olvido. Muchas gracias a ti, Elisa. Y termino con Sasquatch, que dice: los intelectuales, evidentemente con comillas, de Vox se han equivocado conforme al tamaño de las franjas de la bandera constitucional de España, en parte porque adoran con semejante devoción a Trump y a sus bien amados de Estados Unidos, que en consecuencia han olvidado el sistema métrico decimal, dado que este en USA, United States, no se usa, porque resulta que compartieron una imagen de la bandera de España diciendo: esta es la verdadera bandera de España. Y se equivocaron con el tamaño de las franjas de la bandera de España. En fin, el ridículo habitual. Me gustaría, evidentemente, para el día de mañana que me hablaseis un poco sobre esta hipocresía de la derecha con la muerte del Papa Francisco y sobre este catolicismo fake que muchos de ellos ahora dicen que practican, cuando realmente son todo lo contrario, porque su ideología es simplemente el malismo. Y si me queréis decir algo más sobre los eurodiputados de Alvise Pérez o sobre el Partido Popular diciendo que Pedro Sánchez es el Víctor Orbán del sur de Europa, yo encantado de leeros. Ya sabéis, una R, 2 puntos y vuestra respuesta para que la pueda leer. Y hasta aquí el capítulo de hoy, martes 22 de abril. Ya estamos de vuelta tras las vacaciones de Semana Santa. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.